Bueno, entonces ahora sí empezaremos nuestra clase. Habíamos entrado al tema de sistemas de gestión documental. Ya muchos de ustedes, por no decir todos, están ya familiarizados con lo que es un sistema de gestión documental. Ayer hemos visto con bastante detalle el tema de sistemas informáticos. Ahora vamos a ver sistemas de gestión documental que tienen sistemas de gestión documental en el plano digital, ¿no? Con el uso de las nuevas tecnologías. El, es algo que está, obviamente, ¿no? Al hablar de digital está estrechamente relacionado con lo que es el uso de las tecnologías. Ayer habíamos visto en los sistemas informáticos cuál es el procedimiento, cómo trabajan estos sistemas. A ver, ¿dónde tenemos acá? Habíamos hablado de, de la información que se introduce, el procesamiento, cómo se organiza, se almacena y nos sale un resultado. Hemos usado algunos ejemplos hablando netamente y solamente, estrictamente de sistemas informáticos. Hemos hecho ejemplos cómo funciona el celular, ¿no? Introducimos un número, ahí estamos introduciendo datos, se realiza un proceso interno y la respuesta es la llamada. Lo mismo pasa cuando buscamos un libro en Google o información, introducimos datos a través del teclado, hace un proceso interno que no sabemos cómo. Bueno, en realidad lo que hace es leer un programa, ¿no? Un programa que ya está preestablecido, lo único que hace es ejecutar ese programa, pero a una velocidad increíble. Donde procesa hemos dicho en el microprocesador de la computadora y nos sale el resultado, que es lo que a nosotros nos interesa y eso es con lo que podemos trabajar. Entonces, esa es la lógica con la que funciona un sistema. Y el sistema documental está basado en estos sistemas informáticos. O sea, quiere decir, la lógica es la misma. Introducimos datos, se realiza el proceso interno y salimos. Y sale nuestro producto, nuestro resultado. Esto desde el punto de vista del usuario. Y desde el punto de vista de nosotros como creadores de contenido o como gestores de una base de datos, de un sistema de gestión documental, de la misma forma introducimos los datos, introducimos el documento, lo escaneamos, copiamos sus principales campos, etcétera, y se realiza un proceso interno. O sea, ya hemos hablado de el uso de las taxonomías, o sea, cómo vamos a clasificar el documento para que se vaya a dónde. Ahí la computadora también ya tiene estructurado su propio lenguaje. Vaciamos la información y se va internamente, se va a ejecutar la tarea y nos va a dar el producto, ¿no? Que va a ser nuestra base de datos con nuestros documentos. O sea, eso hablando de este lado, del otro lado de la computadora. Pero como usuarios es cuando obtenemos la información. Para entrar más en detalle qué son las funciones, cuáles son las limitaciones, todo esto, quiero compartir con ustedes una base de datos que yo la considero que puede ser y probablemente sea una de las bases de datos más interesantes y mejor elaboradas en la región, es decir, a Latinoamérica y el Caribe. Tiene una pulcritud increíble en su desarrollo. Eh, Siempre lo he considerado un referente. Bueno, yo creo que el sueño de muchos documentalistas o bibliotecarios es trabajar en esas oficinas, porque es increíble la pulcritud y el profesionalismo con el que se maneja la información. Entonces, quiero compartirles para que vean cómo funciona un sistema de información, un sistema de información documental, no de la forma tradicional y clásica que hemos visto. Recuerdan que hemos visto el repositorio de los periódicos, de la hemeroteca, de la biblioteca central, de la biblioteca municipal, disculpen, de la biblioteca municipal. O sea, tiene una presentación bien, bien práctica, muy funcional,
te saca el documento y esa te saca el documento, el periódico en texto completo, en formato JPG y de que nos sirve, ¿no? Está súper bien, pero no vemos más funciones. Pero lo que ahora quiero mostrarles es cómo se pueden obtener muchísimas más funciones, o sea, no limitarnos a solamente a que busquemos un periódico, nos den un par de opciones y nos salga el documento, sino hasta dónde podemos llegar con esto. Entonces, vamos a compartir. Entiendo que muchos no tienen sonido, para muchos no llega el sonido, así que eh, vamos a poner subtítulos para que puedan ver. A ver, vamos a ver. Hemos visto, hemos visto la presentación. Como les decía, tiene un manejo de la imagen del institucional súper pulcra, ¿no? Estamos viendo que cómo nos introduce al manejo de la información, o sea, cómo se presenta. Acá lo que quiero llamar su atención es cobrar su atención es lo siguiente. Hemos visto este pequeño video, y se ha referido al repositorio digital. No se ha referido a todo el sistema de gestión de información. Y como repositorio digital ha mencionado 2.5 millones de hojas digitalizadas y 35.000 documentos de texto completo. Y estamos hablando de documentos, no hemos hablado de bibliografía. Todo este centro de información de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, además tiene una biblioteca donde tiene más de 20 millones de documentos. Y esta es una sección aparte, que si bien está dentro de ese centro de información de documentación de la CEPAL, pero tiene una tiene una sección aparte, que también tiene un sistema de información
en este caso le llamaremos bibliográfica para diferenciar, pero que en el fondo es un sistema de información documental, porque la esencia es el manejo de documentos, ¿no? Entonces, si quiero ver la magnitud de información que se maneja con estos sistemas documentales. Y vamos a ver. Cuando les he mostrado la propaganda, digamos, la introducción del repositorio, se habla del repositorio netamente documental, donde están documentos de reuniones, papers o documentos de trabajo, resoluciones, acuerdos, o sea, todo lo que está dentro de lo que son los archivos. Y como les digo, no están los libros, las colecciones, nada. Y asimismo, dentro de las colecciones de los documentos, cuenta con más de 106, o sea, 106 diferentes colecciones, que nos muestra eso, que se ha utilizado la taxonomía para diferenciar y clasificar esos documentos. Y luego introducirlos al depositorio. Entonces, nos dijo, ¿no? Que nos dice que es para el repositorio para capturar, almacenar, indexar, preservar y distribuir la información. En todos en formato digital y todos en texto completo. El tipo de información que almacena, en este caso, un sistema de información documental, estoy utilizando como referente son las versiones finales de documentos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un proceso y que lo van a ver más adelante y se acuerden esto que les digo, para introducir los datos a un sistema de información documental, tiene que haber un proceso previo de descarte o de selección y descarte. La materia creo que se llamaba selección y expurgo. Seguro que van a llegar. Entonces, ese paso es sumamente importante porque es cuando se selecciona qué se va a digitalizar y qué se va a descartar. O en su defecto, qué se va a introducir a la base de datos, al sistema de información y qué se descarta. Entonces, en este caso, este repositorio utiliza las versiones finales de los documentos, no utilizan los documentos intermedios, ni los proyectos de resolución, ni documentos que son temporales, ni aquellos documentos que están en versión no final. La información que vacía a estos sistemas de información documental son la información de carácter público, o sea, lo que sí puede ser visto. En toda oficina existen documentos que no son de carácter público. No estamos hablando de la información de los documentos contables, sino otro tipo de documentos que no pueden ser expuestos públicamente porque uno puede ser por protección de datos, otro puede ser porque la temática no permite que sea público o de diferente índole, ¿no? Por ejemplo, documentos de una investigación, de un proceso, hasta procesos administrativos. Muchos de esos, mientras que no tengan un avance o un dictamen o algo, no pueden ser hechos públicos. Entonces, en este caso se vacía la información a los documentos de acceso público. Obviamente esos documentos que aún están como cesados, como confidenciales o como eh, de distribución limitada, lo que sea, tienen otra base de datos, pero que no se hace público. Pero cuando hablamos del sistema de información documental o el sistema informático de información documental, eh, tiene que ser público, ¿no? Entonces, para ese caso, lo que hacemos es seleccionar información. Los documentos oficiales, ¿qué quiere decir esto? Que en este caso, por ejemplo, de la CEPAL, utiliza solamente, no utiliza, sino le da tratamiento a los documentos que se elaboran dentro de la CEPAL. Eso es lo interesante. Por eso sorprende cuando hablamos de 2.5 millones de hojas, ¿no? digitales
a disposición del público. Porque imagínense cuánto se genera dentro de esta organización. Y acá solo se trata de estos documentos. Lo mismo puede pasar cuando hablamos de temas de archivo documental en las instituciones. O sea, no, a ver, les había recordado el otro día porque no habíamos visto, no se había visto todavía el tema de gestión de documentos y cómo se organiza se realizan los documentos y les había recordado o les había adelantado un poquito nada más de cómo se catalogan, clasifican, organizan los documentos. Les había dicho que hay dos principios, que es el principio de procedencia y el orden de origen. O sea, de dónde viene y cómo se ha generado ese documento, esas dos cosas. Y les había hablado también que se hace que está basado en el organigrama para clasificar, para dar clases, subclases, secciones, hasta llegar a la unidad documental. En, ese, es dentro de ese formato, podríamos decir, de esa característica que, que trabajan todas las organizaciones. Y cuando hablamos de un sistema de información documental, estamos hablando de los documentos que se generan solo en las organizaciones. O sea, por ejemplo, la carrera de nuestra carrera, la carrera de Ciencias de la Información, dentro de su archivo documental, está guardando, va a almacenar, va a conservar los documentos que se generan en esa unidad, no va a conservar documentos que se han generado en la carrera de Historia, salvo que tenga una relación y justificar. Entonces, de eso se trata de trabajar, de trabajar y tratar solamente documentos oficiales que se generan en la misma institución. Sin duda, habíamos hablado también que se puede introducir un pequeño campo que diga varios, y incluso les dije que también en otros que también se denomina misceláneo, donde pueden haber algunos documentos como leyes, decretos, cualquier tipo de información que pueda servir como respaldo a los documentos, pero que están en una sección aparte. Esto lo van a ver sin lugar a dudas muy bien, muy detalladito en la parte de gestión de archivos. Pero esa es la idea. Cuando ya avancen se van a dar cuenta cómo encajan en esto. Otro aspecto sumamente importante es los documentos que tienen los derechos de autor. En el caso de cuando se producen documentos que van a ser públicos, como por ejemplo un ensayo, un estudio, eh, una monografía, que no son editados a nivel librístico, o sea que no tienen el formato de libros, sino que están dentro de lo que son documentos, es importante que tengan los derechos de autor. Hay que respetarlos porque eh, si hace referencia, y inclusive en los campos que se utilizan para llenar esos datos, eh, tenemos que llenar el campo autor. Pero en este caso, el referente que estoy utilizando para mostrarles cómo funciona esto, utiliza los derechos de autoría establecidos. ¿Cómo obtenemos los derechos de autor? Fácil, en nuestro caso, hacemos el registro en el depósito legal o en CENAPI, o sacamos el ISBN, el ISSN, ya tenemos, de esa forma ya tenemos registrado y respaldados los derechos de autor. Otro punto que toma muy en cuenta este supositorio es los documentos que deben preservarse por ser representativos de la memoria institucional. Acá se trabaja también con los cuadros de temporalidad, o sea, cuánto tiempo va a permanecer esto en los archivos. El, Cuando hablamos de archivos digitales, por el volumen de espacio que ocupa, espacio físico, no es difícil o no es imposible que permanezcan de aquí al infinito, si quieren, ¿no? Pero por algunos temas de conservación y los cuadros de temporalidad que también ya van a llegar, de todas maneras adelantamos cuando hablamos de los documentos de un archivo de una institución. Hay archivos como los administrativos, se denominan archivos administrativos, archivos de piso, archivos de gestión,
diferentes denominativos. Los otros son los archivos intermedios, los que tienen mayor duración, y los archivos centrales y los archivos históricos. Ya les van a dar eso como lo definen, pero hay diferentes versiones, no hay una denominación única, no hay una estructuración única. Pero cuando hablamos de los archivos de piso, o como se conoce, archivos administrativos, o como se denomina, archivos de gestión, se manejan esos tres como sinónimos dependiendo de la literatura y de dónde proviene el, las definiciones. Esos tienen una temporalidad de 1 a 5 años. Ahora depende mucho de la institución que pueda haber establecido una tabla diferente. No sé, de conservación de 1 a 2 años o de 1 a 3 años, depende mucho de la organización. Por ejemplo, las empresas, ¿no? Toman sus propias decisiones. Claro, si trabaja ahí un archivista, va a dar su criterio y también lo tomarán en cuenta. Pero ese es el tiempo. Y los archivos intermedios son hasta de 1 a 10 años, los archivos centrales de 1 a 20 años, 25 años, dependiendo de la tabla de 30 años, dependiendo de su tabla elaborada, y los archivos históricos que nunca deben ser descartados, ¿no? Que eh, tienen que ser conservados de manera infinita. Y a eso se refiere cuando dice documentos que deben preservarse por ser representativos de la memoria institucional, ¿no? La temporalidad de cuánto van a mantener. Aquellos que son parte de la memoria institucional se conservan de por vida. Pero, por ejemplo, acá la CEPAL no va a conservar las invitaciones, no va a conservar los afiches de aquí a la eternidad tampoco, ¿no? Pero sí los documentos que son productos de una reunión, por ejemplo, el año pasado la cumbre de la estadística, varias cumbres que se realizan este año. Creo que se va a realizar la cumbre mundial de la sociedad de la información y seguro van a haber algunos cambios, ya nos están anunciando. Entonces, es así como trabaja este depositorio. Ay, habíamos dicho, eh, les decía que esta es una forma muy, muy intensa, muy pulcra de manejar la información. Y vemos acá, por ejemplo, leer los términos de uso que tendría que tener toda, toda página web. Bueno, todas las páginas web tienen, ¿no? Pero cuando hablamos de depositorio olvidamos mencionar estas partes. Entonces, les mostraré los términos de uso. ¿A qué se refiere? Lo que hemos visto un poco de perfil es la propiedad intelectual de las licencias. Miren cómo establece quién es el titular de la propiedad intelectual. Son elementos que tienen que estar. El uso del material de repositorio. O sea, acá nos ponen que es de libre acceso y descarga. Y ese es uno de los principios de esta organización, ¿no? Que el acceso, porque esta organización fomenta mucho la democratización de la información, el, defiende los derechos al acceso de la información, no solo a recibir información, sino a dar información. Y acá estos son los que normalmente conocemos como los disclaimers. Cuando decimos para hacer uso del material, el usuario deberá citar la fuente de acuerdo con la información disponible en la ficha descriptiva. O sea, nos está dando hasta cómo tenemos que citarlo. Los metadatos del sitio también están disponibles para la comunidad en general. Si esa institución o biblioteca desea realizar cosecha de metadatos, miren qué interesante esto, la cosecha de metadatos, pueden contactarse y con la administración del repositorio y trabajar. O sea, nos está hablando acá de hacer algunas pequeñas alianzas o trabajar con partners, como socios estratégicos, a través de comunicarnos con ella y podemos encontrar podemos acceder a una cosecha de metadatos, quiere decir anclarnos a cierta información que ellos tienen o aprovechar, compartir esa información que ellos puedan tener, seguramente compartir alguna base de datos, etcétera. Y
cuándo está prohibido. Bueno, esto tiene estas páginas, todo, sin cambiar su esencia, sin cambiar su URL, nada de cosas que podrían hacernos perder el rastro, digamos. El, Tienen una dinámica muy, muy grande de cambio, de actualización, de reestructuración, de incrementar cosas. Bueno, y las copias impresas pueden solicitar a publicaciones de PAL, inclusive se puede, si ustedes trabajan en la biblioteca, hay una temática que les interesa, pueden suscribirse y les llega la información de manera gratuita. Claro, hay también documentos de costo. Es increíble de interesante esto. Aquí también está refiriéndose a la protección de datos, el uso de las páginas web, de los enlaces, y nos dicen, eh, bueno, acá son otros términos, y nos dice cómo se debe citar. Por ejemplo, él nos está dando acá eh, la cita bibliográfica, cuál es la forma correcta de citar. Y en esto muchas veces tenemos dudas, ¿no? Y hablo así directamente con el número de documento que se debe utilizar. Incluso nos sugieren no utilizar otro tipo de URLs. O sea, ¿qué estoy mostrándoles con todo esto? ¿A dónde quiero llegar con esto? El- la, hasta, lo que quiero mostrarles es cuál puede ser el alcance de un sistema informático documental. Cómo podríamos manejarlo y cómo podríamos trabajarlo para hacerlo visible, para difundirlo en, para difundirlo hacia el público, ¿no? Para que tenga acceso el público. ¿Cómo podremos trabajar una página eh, bien estructurada y con todos los elementos de tal forma que nada esté al azar, nada se pierda? Trabajarlo profesionalmente, ¿no? Bueno, aquí hay otras áreas de trabajo, inclusive una sección de país y región, y podemos ver acá Bolivia, y de Bolivia nos despliega, eh, aquí está, documentos desde el 1951, o sea, no es una biblioteca, sino, les repito, es un repositorio. Y tenemos acá estimaciones de la mortalidad y distribución por edades de muerte, método de William Brass, y así sucesivamente. Y todos, como les había dicho, son a texto completo. Y de 1975, experiencia, formación de investigador, tema poblacional, perdón. Eh, Mercado de trabajo en la ciudad de Cochabamba. Estos son documentos de 1988. Y así, Bolivia de distribución espacial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pueden ver acá eh, cómo conserva y cómo ha estructurado la información, en este caso geográficamente. Lo mismo va a pasar con los demás países que son parte de la región, miren todos esos. ¿Qué estamos viendo en esto? Todo lo que hemos hablado sobre ¿se acuerdan las taxonomías? Cómo se clasifica, se organiza el conocimiento, cómo se organizan por niveles, por jerarquías, y aquí estamos viendo una de esas clasificaciones. ¿Y para qué nos ha servido esto? Vemos acá, lo hemos visto, y podemos ver de cualquier otro país, repetiremos Bolivia, y vemos acá cómo se clasifica la organización, cómo se está filtrando solo por el país. ¿Por qué? Porque se ha utilizado acá la taxonomía web, o sea, en esta base de datos han utilizado ese filtro y está bien organizado. O sea, como consumidores esto nos parece simple, ¿no? Pero si todos tienen eso, si lo puedo buscar, pero lo que quiero que vean acá es nosotros estamos al otro lado de la pantalla.
nosotros somos los que podemos generar toda esta información y todo este conocimiento para que sea visible y accesible a los usuarios. O sea, no nos situemos ahora desde el punto de vista de consumidores o usuarios de la información y decir, pero esto es sumamente fácil, todos nos dan, ya, pero ese todo es lo que nosotros tenemos que preparar cuando hablamos de la... Eh, es que esta materia tiene mucha relación con la otra materia, entonces da la sensación de que estamos incluso a veces fusionando dos temas. Y es en ese contexto es que les hablo también de lo que es los contenidos, ¿no? Tenemos que preparar estos contenidos y no solo contenidos en cuanto a escribir un artículo, escribir un ensayo, sino preparar todos estos contenidos de tal forma que nos salga de esta manera la información de fácil acceso completa. Otra cosa que quiero ver con ustedes es, por ejemplo, la forma de redactar. Ustedes vayan a una biblioteca de nuestro medio, incluso bibliotecas digitales. La forma de redacción que estamos utilizando es muy básica. No sé si muy básica, pero muy tradicional. Infinidad de veces yo he protestado y he denegado que me ponen en la redacción, en el resumen, el presente documento contiene. O sea, ¿cuál es la necesidad de decir presente documento? O sea, si hay un presente, hay un ausente. También hay que tener cuidado hasta en eso, ¿no? Cuando utilizamos campos acá se utiliza un campo que es títulos, acá se utiliza un campo que es autor, el campo autor institucional, la serie, como varían. eh, Estas series también nos sirven para filtrar. Por ejemplo, este no está dentro de una serie. La fecha de publicación, el número de páginas, si tiene gráficos, si tiene tablas, y el URL, que es por donde vamos a ingresar al texto completo, o acá para almacenarlo sin abrir. Ahora, esta parte es la que les decía. La, la, la forma de redactar el resumen. Dice, a fin de conocer los verdaderos niveles de mortalidad, se aplica uno de los métodos. Miren qué directo al grano, lo que muchos debíamos aprender. Acá la mortalidad en Bolivia por zonas urbanas y rurales se estima la aplicación de métodos indirectos, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos hablando acá? ¿De qué estamos hablando? No solo la redacción como se lea mejor. Vamos a echar mano de lo que hemos comentado en nuestra otra clase para quienes participan en tecnologías. Recuerdan que hemos hablado del lenguaje y cómo cambia el lenguaje y la economía del lenguaje, o sea, la capacidad de síntesis y tratar de enfocar de la mejor manera posible con descripciones o dentro de la web, decir de la mejor manera posible con pocas palabras. Y ahí, viendo otros ejemplos, hemos hablado sobre la economía del lenguaje. Entonces, este es un aspecto también que estamos viendo, porque el lenguaje es sumamente importante dentro de la web, justamente por el tema de economía del lenguaje, ante el inmenso volumen de información que nos llega, y sobre todo porque si vamos a ser muy vuelteros, o sea, como por ejemplo en nuestra clase estoy dando mil vueltas para tratar de hacerme entender de una o de otra forma, eso no es necesario en la web. O sea, con una redacción bien hecha tienen que entender. Y si no te entienden, si están buscando este tema de asuntos poblacionales o mortalidad en la década de los 50, y si tu redacción acá no da una buena pauta, pueden inmediatamente cerrar la página e irse nuevamente a Google y googlear otro documento. El, de ahí que es importante cuando trabajamos con sistemas informáticos documentales, inclusive esta parte de la redacción. Entonces, eso es lo que quiero mostrarles. Quiero que vean por qué se utiliza, y hemos hablado tanto de lo que es la taxonomía y de lo que son las clasificaciones y catalogaciones, que en otras, o si hablamos de documentos específicamente, porque son tan importantes las colecciones, las series, las secciones, hasta llegar a las unidades documentales, justamente porque así se va a desplegar
y así ordenado se tendría que ver. Entonces habíamos visto, estas son las taxonomías con las que tendríamos que trabajar. ¿En qué momento trabajamos con esto? Cuando hacemos el vaciado a la base de datos. Vamos a tener seguramente una pantalla a nivel, una pantalla, una pantalla que va a salir como lo de form, ¿no? O sea, como tantas pantallas llenamos formularios y es prácticamente un formulario lo que se llena, pero ahí tenemos que darle la información apropiada para que se despliegue de manera apropiada. El, ¿dónde estábamos? Bueno, ya habíamos visto todo esto. El, acerca del repositorio, qué es lo que hace, cuáles son sus funciones y por qué era tan importante. Entonces haremos, podemos ver acá el ejemplo de un ejemplo de cómo se utiliza. Bueno, hemos visto esto, lo que es el repositorio digital y cómo, cuál es su presentación. Todo el sistema informático documental maneja estos datos. Por ejemplo, el de autores de la CEPAL. Nos va a dar, nos vemos acá un conjunto de autores y miren como un agregado, como un plus, un valor a dentro de ese sistema está es la breve bibliografía de los autores y sus publicaciones. Vamos a ver acá. Estas son las publicaciones de ese autor. ¿Qué qué es esto? Prácticamente es un manejo de un sistema de información documental con diferentes campos eh, que nos permite hacer diferentes combinaciones y filtros. Y es por eso que podemos sacar todo esto. No sabemos cuántos campos tendrá esto, pero podemos calcular. Eh, debe ser una base de datos aparte de autores que está también sincronizada o está conectada, enlazada con la base de datos grande, utilizando mejor el término, está relacionada con la base de datos del repositorio por el tema de autor y seguramente cuando se introduce un documento de este autor, automáticamente se va a incrementar a sus publicaciones. Ese es el manejo de las bases de datos. Vamos a explicar esto con más detalle. Pero lo que quiero mostrarles es cómo el sistema de información documental nos permite sacar también este tipo de filtros y haciendo un buen uso de la página web, de la distribución de la página web, vemos acá todo esto. Y ahí ven algunos autores. Y acá tenemos un enlace donde nos dice ver todos los autores. Seguramente aquí están todos los autores. Y ahí está. Vean, por ejemplo, este autor tiene un documento, otros tienen 15, otros mostrando uno de 20 de los 9.998. Y podemos seguir buscando acá. Y eso es lo interesante, ¿no? Cómo nos sale el número de aquí vemos, ya este señor habíamos visto que solo tiene un documento. O sea, todo esto es, insisto y repito, y voy a seguir repitiendo, parte de lo que es un sistema de información documental ya procesado, ya trabajado en, ya muy bien elaborado, y este es el resultado. Vamos a volver. Los envíos recientes, lo que nosotros antes llamábamos las alertas o las nuevas adquisiciones. Aquí tenemos los documentos nuevos y, y ya están listos para su descarga.
y lo que habíamos visto, ¿no? Por países y región y todo esto. Y los otros productos que les decía que es también increíble este otro sistema, el que acabamos de ver es el sistema de información documental, o sea, solo documentos, y acá estamos viendo el sistema de información bibliográfica, que también es un sistema informático. Tenemos la asistencia a la investigación, la capacitación. Acá eventualmente salen cursos de todo tipo, desde cursos temáticos. Mire, en la capacitación, mire, ofrecen talleres sobre cursos de información electrónica, bases de datos de biblioteca, acceso remoto a cursos de información, lo que es el repositorio, o sea, te dan las pautas cómo se ha elaborado esto, estrategias de búsquedas avanzadas de Google, gestión de referencias bibliotecarias, y aquí tenemos el calendario de capacitaciones y entramos a esto. Aquí estamos viendo, no tenemos eventos por el tema de la pandemia, que nos están, que, y además por el tiempo, ¿no? Yo creo que en unas semanas ya nos van a presentar una serie de eventos. ¿Por qué les estoy mostrando también esto? ¿Se acuerdan que hemos dicho que, bueno, es que estoy haciendo fusión con la otra clase, ¿no? Pero como cientistas de la información tenemos que proyectar hacia afuera y aquí hemos hablado en la otra clase, igual lo repito para quienes no están en tecnologías, que es tan importante el sacar nuestra biblioteca, sacar nuestra biblioteca hacia afuera. O sea, si la gente no llega a nuestra biblioteca, nosotros tenemos que llegar a eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con talleres de capacitación, con actividades fuera, etc. Todo ese conjunto de cosas que hemos hablado, vean cómo se refleja en un espacio virtual, en este caso en una página, y todas las actividades que podamos realizar en pro de la población, lo podemos poner a disposición acá de acceso. Y no solo eso, ¿no? Sino que para nosotros que aún nos formamos y estamos capacitándonos todo el tiempo, yo les invito a que sigan esta página y está cepal.org/esos en español, Biblioteca de la CEPAL Capacitación. Y acudan a esto, a estas páginas. Son altamente profesionales y actualizadas y van a encontrar información referida a nuestra área muy importante. Vean acá, ¿no? Sobre recursos electrónicos, sobre recursos de información, también de lo que es lo suyo, etcétera, etcétera. Les sugiero que vean esto. Y por otro lado, ya esto como algunos tips para ustedes, para su formación. Lo pueden utilizar también como un referente cuando quieran trabajar algo, rescatar algunos elementos que se trabajan acá. Aquí estamos viendo, por ejemplo, enlaces relacionados. Aquí vemos el Centro de Gestión del Conocimiento o el Centro de Recursos de Información y Distribución de Documentos. Bueno, el calendario de capacitación. Entonces, tiene relación con entidades que son gurús en el tema de administración de documentos y vale la pena visitarlos. Asistencia a la investigación, la capacitación que habían visto, las colecciones. Y hay algo que quiero mostrarles. Esto, pregunte a un bibliotecario, ya habíamos hablado de los chats, de los chatbots, y acá en la otra página tenemos el chatbot. Y aquí se puede hacer preguntas al bibliotecario. Bueno, si abre. Esta es la forma de... Vean, ¿tienen alguna consulta? Y tenemos también el live chat, que es de lunes a viernes de 10 a 12. Todavía, hace rato vimos, decía
Y aquí está la plataforma para preguntas. Estas son parte de las preguntas del chatbot. Y si no encontramos acá lo que estamos buscando, ingresamos la pregunta acá, o de lo contrario, estamos acá desplegando las últimas y las más populares. ¿Cómo puedo leer los archivos? ¿Cómo puedo referenciar o citar un documento? ¿Cuál es la definición? Bla, 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 todos y muchos más. Pueden ver acá, son las corrientes y las preguntas más frecuentes, quiero decir. Si dentro de estas no encontramos, entonces enviamos la pregunta. Y envíe su pregunta y aquí hacemos nuestra solicitud y, a través del email o las bibliografías y acá vean cómo se envía la pregunta. Creo que está aquí, aquí, si no me equivoco. Esas son las bases de datos. Aquí, esto quiero mostrarles. Esta sección del LibChat ahorita está inactivo porque, como hemos visto, se activa de 10 a 12, de 10 a 1, no recuerdo. Y aquí está, este es el LibChat. Ahorita está inactivo y nos manda directamente a preguntas. Pero en cierto horario se hace activo. Y aquí el tema de suscripción y destacados. Esta parte más y vamos a ver la parte de ya hemos visto la parte de preguntas y quiero mostrarles esta parte. Creo que les he dado lo que necesitaba. No, aquí está. Hemos hablado de un sistema informático documental o un sistema informático bibliotecario, bibliográfico. Es una base de datos. Pero vemos acá cómo existen además bases de datos dentro dentro de un Big Data y ahí entramos ya a otro tipo de bases de datos, como es el Big Data, como tenemos acá bases de datos dentro de esa base de datos grande, o sea, como subbases de datos. Aquí está el sistema de información, el Agora, es una base de datos. Mire, registrarse, buscar documentos, buscar revistas, buscar tesis. Esta es una base de datos que la pueden ver, Sistema Iberoamericano de Información de la Administración Pública, que también puede servir como referente de lo que es un sistema de información documental o un sistema de información bibliográfico. En este caso es de Administración Pública. Y ahí no entraremos a ver. Y tiene también su motor de búsqueda y bla, bla, bla. Otras bases de datos así que puedan referirse al ADI, súper conocido, el Sistema de Información de Comercio Exterior. Aquastat es una base de datos de cuestiones estadísticas dentro de la agricultura. Las bases de datos integradas de controversia, o sea, del Banco Mundial, la Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional. O sea, son enlaces a bases de datos, si se fijan, siempre son de esta organización. Acá vemos está en 6 idiomas y esa es la biblioteca virtual. Aquí ya empezamos a navegar, vemos los archivos históricos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí están las colecciones, y acá cambiamos el idioma, tenemos todo lo demás. Como verán, como nuestro sistema informático nos manda a todo esto. O sea, este sistema
contempla todo esto, mire, del BID, del portal de estadística educativa del BID. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el BID también tiene 1, 2, 3, 4 y cuántas más tendrá bases de datos. Después, otra vez, de la CEPAL, la CEPAL también tiene, obviamente, un sinfín de pequeñas bases de datos, eh, cada uno con su nombre. O sea, dentro de la base de datos están otras bases de datos o están enlazadas a otras bases de datos, de la FAO, etcétera, etcétera. Eso es lo que se hace interesante. Y en el tema de publicaciones, ya les había dicho que está organizado, ordenado o clasificado por diferentes áreas en las que trabaja esta organización. Acá tenemos el carrusel con las diferentes publicaciones. Y vemos acá más. Y o sea, son secciones que hablamos de las colecciones, libros, monografías, publicaciones periódicas. Es un mundo de documentación. Es por eso que les decían, ¿no? que, que quiero o quería, y mi intención era mostrarles esto, porque se convierte, por lo menos yo lo veo así, que trabajo bastante con bases de datos, con Big Data, en el diseño, de la estructuración, el desarrollo en sí. Lo considero un diferente porque no he visto una base de datos más completa. No, no, ya no es una base de datos, sino es un sistema informático documental, porque contempla todo, o sea, engrana diferentes módulos, diferentes recursos, los sincroniza, los relaciona y el producto es este. Y ahí sí estamos hablando de un verdadero sistema de información documental. No solo estamos hablando de una base de datos donde accedemos, encontramos el documento y salimos, como lo que hemos visto con la búsqueda. Podemos ver otra forma de Hemeroteca Digital de Bolivia. Con esto, ¿no es cierto? Vamos a ver. Este trabajo, este documento, digo, este enlace que estoy abriendo es un sistema súper interesante. Caramba. Ay, ahora no quiere abrir. Debe estar muy lento mi internet. Bueno, que vaya abriendo. Les decía, ¿no? O sea, ese es insisto, un referente de lo que es un sistema. Sin embargo, existen otros, por ejemplo, este ha utilizado COA, que es un sistema ya preestablecido, es un sistema específico para bibliotecas. Y en función a este software se ha desarrollado todo esto. Al ser especializado, tiene los campos ya preestablecidos y nos permite una navegabilidad muy fácil. Entonces, buscaremos con esto. Sabemos que es una hemeroteca, o sea, nos va a dar lugar solo a encontrar periódicos. Vean este otro sistema, otro formato, digamos, de despliegue de un sistema informático eh, de información. Bueno, parece que no hay nada acá. Tendría que haber. Y, y cómo está estructurado. Tenemos las salidas, tenemos, bueno, aquí se va a desplegar seguramente cuando encontremos algo. Se va a desplegar la información y tenemos algunos catálogos también, que están súper bonitos, algunos datos de información, el sitio, algunos enlaces, el, la zona ¿cómo se llama esto? La zona
el pie de página con los datos de contacto y vemos que no tenemos términos de uso, no tenemos acá términos de uso, no tenemos los disclaimers o los descargos de responsabilidad, no tenemos el copyright, no tenemos derechos de autor, y si tenemos un contador. Entonces, no digo que está mal, o sea, esto es excelente, es un trabajo sumamente importante y de aquí he sacado, pero información súper, súper valiosa, de lo muy lindo trabajo. Sin embargo, podría mejorarse, ¿no? Quizás es el sistema, este COA que vino desarrollado, el que no permite, probablemente no. Eh, Sin embargo, qué no deja? Quizás si buscamos por autor, no tendría por qué. Bueno, de todas maneras, a ver, tú no encuentras. Vaya, hay como, si esto funcionara. De todas maneras, lo hemos visto, ¿se acuerdan? Tiene algún problema. Algo pasa, no sé qué pasa. Tal vez esté en mantenimiento. Puede ser que esté en mantenimiento. O estoy buscando mal. No, me lleva al mismo sitio. Probablemente esté en mantenimiento. Ya, lo que quiero mostrarles es, como les decía, la diferencia en el formato, ¿no? Este tiene una salida bien específica y como página principal eh, tiene algunas cositas que hay que complementar, como les decía, la zona legal, el pie de página con los derechos de uso, con los disclaimers, con todo lo que hace falta. Derechos reservados, gobierno autónomo municipal, solamente eso, no hay un enlace si no hay un enlace para ver, y aquí están los datos de contacto y todo esto. O sea, como hemos visto, hay todos los recursos, están todos los recursos que se tienen, pero hay cositas que todavía podemos mejorar. No tenemos un chatbot, no tenemos eh, un espacio para suscribirnos. O sea, no estamos haciendo críticas, simplemente estamos viendo qué se puede mejorar y en qué formatos, inclusive este, en qué formatos también podemos sacar. Por ejemplo, si no tenemos la posibilidad o no tenemos el recurso técnico de hacer un chatbot, lo que podemos hacer, o un live chat, como le llaman en la CEPAD, lo que se puede hacer es una pequeña sección con un enlace de preguntas frecuentes. Entonces, qué es lo que mayormente pregunta la gente? Eh, Hacemos la listita, como hemos visto, ¿no? Preguntas frecuentes, preguntas recientes y ya tenemos la respuesta preestablecida. Se puede hacer varias cosas con unos pequeños enlaces, etcétera. Este es otro formato de salida, les decía, y van a ver ustedes infinidad de sistemas informáticos
como insisto, con diferentes formatos de salida, con diferentes formas de búsqueda, etc. Esos dos quería mostrarles. El otro día hemos visto bueno, no era en esta materia, creo, el sistema de administración de documentos de Naciones Unidas. Igual, recuerdan que les hemos visto el tesauro, como dentro de todo su sistema estaba incorporado también el tesauro para agilizar la búsqueda, para trabajar eh, con todos los recursos en un mismo espacio. Ese era otro sistema de administración de documentos. Y de ese tipo podemos ver N, N, N. Y esa es la tarea para esta semana. La segunda tarea, hagan una recopilación de 10, ya sea por grupos o individualmente, como lo vean. Obviamente cuando se trabaja en grupos se exige un poco más. De hacer la recopilación de 10 sistemas de información, como los que hemos visto, de organizaciones, de organizaciones grandes, en lo posible internacionales, o de entidades académicas reconocidas, digamos, mundialmente. Ahí está, pueden hacer de Harvard, de la Princeton, del Congreso de los Estados Unidos, de la Universidad, bueno, del Congreso de la Universidad, de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. O sea, vean, pero así entidades grandes, no pequeñas, no pequeñas, digamos de gobiernos municipales para arriba. Solo 10 les voy a pedir y hacen una captura de pantalla, voy a poner esto en el Classroom, hacen una captura de pantalla, eh, ponen el URL y hagamos una cosa, para hacer un buen trabajo, hagamos 6 y hagan una comparación entre los 6 como acabamos de hacer. Por ejemplo, de la CEPAL, vimos qué tiene, qué recursos tiene, todos los recursos que hacen que sea un sistema informático documental y vean, comparen con los otros 6. ¿Qué tienen, qué no tienen, qué podrían tener? Se utilizan en la parte de propiedad intelectual, los disclaimers o descargos de responsabilidad, todos esos temas dentro de su página web. Y esto me lo pueden presentar hasta el lunes también. ¿Ya? Y va a valer 10 puntos. ¿Está bien? Dicen entonces solo 6. Solo 6 para que puedan hacer, para que puedan desmenuzarlo, digamos, así como hemos desmenuzado ahorita, hasta lo último. Vean exactamente, vean con detalle qué tiene, qué no tiene, y hemos visto algunas pautas, ¿no? Si tienen elementos Licenciada, buenos días. Hola Fabio, buenos días. Buenos días, licenciada. Disculpe, no estaba muy atento a la tarea y usted estaba mencionando que tenemos que hacer una recopilación de 6 sistemas de información y tenemos que compararlo con qué, Lee. No escuché muy bien, Lee. ¿Me podría repetir, por favor? Lo comparan unas con otras. Por eso que deducir, en lugar de 10, les puse 6 para que puedan comparar. Pueden hacer, si gustan, un cuadrito y poner en la tablita y poner, esto tiene, solo despliega información, despliega búsqueda, tiene nuevos documentos, tiene un chatbot, tiene un área de suscripción, tiene un área de autores, Entonces, hacen ese cuadrito, pueden hacer ese cuadrito, se les sugiero, es una idea, ponen los seis centros de información y van marcando, este sí tiene, este no tiene, este no tiene. Eso como un resumen, pero a su vez presenten cuáles son, digamos, buscan una base de datos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y analicen cómo está estructurado, qué se ve, si tiene, no sé, si tiene áreas eh, si le han dado un plus valor a la información, si solo es documental,
o también tiene una sección ¿cómo se llama? Bibliográfica, si tiene bases de datos. Todo eso analicen, desmenucen un poco y para culminar hagan un cuadrito y vean la relación entre todos. ¿Alguna pregunta más? Está bien, licenciada, muchas gracias. Ya entendí el trabajo. Sí, es básicamente eso, una descripción de las 6 bases de datos que van a chequear. ¿Alguna otra pregunta? Licenciada, buenos días. Con respecto al... sí, buenos días, licenciada. Con respecto a lo del trabajo, va a ser como subir 2 fotografías, digamos, o 6 en este caso, ¿no? De las páginas, pero para hacer el cuadro comparativo, digamos, ¿podemos hacerlo en diapositivas y enviarlo en PDF o usted va a habilitar como una especie de formulario para llenar para colocar las fotos en sí, las capturas en sí? Gracias, Abigail, por la pregunta. Vamos a ampliar esto. Hacen esta pregunta, perdón, hacen el trabajo, lo pueden presentar en Word, como quieran, y lo suben. Como les decía, siempre, ¿no? Si hacen el trabajo en grupo, cada uno sube el mismo trabajo al Classroom. Lo vamos a anotar en el Classroom. Sube cada uno. Y el día lunes, es que eso no les dije, el día lunes hacen la presentación, rapidito. Podremos, yo imagino que no van a ser más de unos 6 o 7 grupos, hacen su presentación de forma voluntaria. Yo creo que en 5 minutos pueden hacerlo. Y si quieren, se ayudan con diapositivas. Y sí, sería más bonito que lo hagan con diapositivas. Como he visto que aquí hay mucha creatividad, pueden hacerlo también en videíto o de la forma que quieran. Pero al Classroom, súbanlo en Word, en PDF o en PowerPoint. Da lo mismo. Mientras que esté el trabajo y el contenido sea el que sea solicitado, perfecto, no hay problema. Y les repito, pueden hacerlo en grupo o individualmente. ¿Está bien, Abigail? Muchas gracias, licenciada. Gracias a ti por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre este tema? Licen, muy buenos días. Licen, buenos días. Licen, sí, una consultita, por favor. Dime, ¿cuál es? Licen, le vamos a entregar el trabajo en Word y el lunes va a ser como una exposición, algo así. Sí, María Soledad, lo suben hasta el lunes al Word digo, súbanlo al Classroom, pueden presentarlo en Word, PDF o PowerPoint y lo suben a las tareas para que tengan la nota. Y vamos a presentar, quiero ver si han entendido más o menos cuál es la idea del sistema informático, pero vamos o cómo se ha captado la idea de lo que es un sistema informático, llega en la descripción y eso lo pueden presentar en 5 minutos. Si ustedes gustan, se apoyan con un PDF, con un PowerPoint en clases o con un Prezi o lo que quieran utilizar. Y son 5 minutitos. ¿Esa era tu pregunta? Sí, Licen, muchas gracias. Gracias. Licenciada, una consulta más, Buen día. por favor. Ay. ¿A qué hora podemos mandar?
Ay, Ay, perdón. me han hablado en Es que sí estéreo. me escucha. Gabriela, No está. Sí, perdón. Es que mi audio no está muy bien, mi audio. ¿Hasta qué hora dijo que podemos mandar el trabajo? Hola, hola. ¿Lisa me escucha? ¿Hasta qué hora podemos enviar el trabajo? perdón, estaba hablando tantos datos sin micrófono. El lunes hasta las 12. Pero la presentación va a ser a partir de las 7:30. Vamos a hacer rápido. Ah, ya, gracias, Lisa. Gracias. Sí. Abigail, me estabas preguntando algo. Sí, licenciada, básicamente era lo mismo que mi compañera, pero en sí va a subir la tarea hoy, ¿no es cierto?, al Classroom para que ya podamos ir observando, ¿no?, con más detalle. Sí, lo vamos a poner en el Classroom en este momento. Lo pondremos ahorita. Es segundo trabajo práctico. Le pondremos así ya. Es recopilación de 6 sistemas. Bueno, sabemos que son informáticos, sistemas, le pondremos digitales para, vamos a buscar en la red, de información documental, bibliográfico. Ya hemos visto que hay diferencias o algunos que están separados. La calificación 20 puntos. Vamos a poner ahorita. La fecha, que no, es el día lunes 25 y la hora a las 11:59 am. Ya está bien esta hora, hasta las 12. Mejor le pondremos hasta la fecha de finalización de la clase. La hora de final, de conclusión de la clase. 1:30. Listo. Y clases sobre la materia, clases, introducción para la presentación de tareas. Ya, y la descripción, ¿cómo vamos a hacer? Se recopilan las descripción de cada uno de los sistemas son los componentes. Antes vamos a ver el nombre, con qué nombre está, el enlace, los componentes, o sea, quiere decir las partes que tiene en la página web. Es decir, puede ser secciones, por ejemplo, búsqueda, despliegue de la información o del despliegue del resultado de la búsqueda. También puede ser si tiene novedades bibliográficas o documentales. Si hay una sección de, a ver, tiene una sección de chat, tiene otra sección de suscripciones, que tiene una sección de RSS, ¿saben, no? Lo que es una RSS. Después, lo que es más importante es la parte de aquí, aspectos legales, como
las partes legales, por ejemplo, en el pie de página, en derechos de autor, o tiene el copyright, o tiene el disclaimer, o descargo de responsabilidad. Otra cosa, a ver. Tiene copyright, y tiene la área de contacto o secciones. Tiene una sección de contacto directo para consultas, como por ejemplo es preguntarle al bibliotecario o al documentalista, si existe esa sección, y etcétera. Todo lo que ustedes han podido ver, que hemos observado que tiene un sistema, todo eso. Entonces, describen esto y finalmente hacer una relación de los seis espacios, de los 6 sistemas. Ya. Esa sería la tarea. ¿Están de acuerdo? ¿Hay algo que me estoy olvidando? ¿Algo que no esté claro? Sí, Licenciada, Dime. licenciada, ¿solamente hay que mencionarlos o hay que desplegar? Porque cada sistema que mencionamos, hay otros subsistemas. ¿Solamente el principal mencionar? Aquí estamos poniendo partes de la página, ¿no? Secciones, búsquedas, despliegues, todo eso. Lo aclararemos mejor así, como un segundo punto. Entonces, describir, o sea, todo lo que contiene la página, ¿no? Hemos navegado, la página era una, ¿no? Del repositorio, y hemos navegado y hemos encontrado subsistemas, hemos encontrado bases de datos, etcétera. Tendrían que hacer lo mismo. O sea, no vamos a mirar solamente la primera plana y qué es lo que tiene en la página de inicio, sino cuáles son sus otras opciones de navegabilidad. Describir todas las opciones en su menú. Puede ser en el menú vertical o en el menú o en los componentes que tiene a un costado. Pero acá, menú vamos a aclarar que es solo del sistema, porque a veces dentro del menú se describe también la visión, misión de la institución. Eso no nos interesa. No en esta situación, no en este caso. Entonces, podemos describir las opciones en su menú, o sea, como hemos visto, pueden ser bases de datos, como parte del sistema. También hemos encontrado enlaces a repositorios similares. ¿Qué más? Y otros, no me acuerdo qué más. Dentro de sus enlaces. También van a ver si bueno, hemos visto acá sistemas de información documental o bibliográfico. Acá van a ver si es un sistema híbrido. Si es un sistema híbrido, o sea, quiere decir que ambos trabajan de manera conjunta, están asociados, o son dos sistemas diferentes o independientes. Bueno, encontramos que son dos sistemas independientes, porque diferentes sí van a ser. Si son dos sistemas independientes, sí, aunque
siempre es independiente. No por el número de campos, por los campos que se llenan y otras cosas, siempre es el sistema documental es diferente al sistema bibliográfico. Eso sería. Son dos sistemas diferentes. Y sí se encuentran ambos en la misma página. No en la misma página, en el mismo sitio web. Eso está bien. Es importante tu pregunta. Gracias por hacerla, porque estamos aclarando. Listo. Entonces, esta sería la tarea. ¿Está clarito? ¿Algo más que podamos anotar? Bueno, ya está ya está en el Classroom, ya lo pueden ver. También ya está anotado el primer examen. Imagino que no hay más preguntas. ¿Cuántas horas tiene que ser? Lo que les viene, no hay problema. Lo que les abarque, no va a ser mucho. Lo que les abarque, pueden hacer 2, 3. Y si presentan en diapositivas su defensa, entre comillas, puede ser igual unas 5 diapositivas, lo que les demande, no hay ningún problema. El largo no es. Ya, ¿qué más? A ver. No hay ninguna pregunta, entonces pararemos un ratito para volver en unos 10 minutitos. Buen día. Volveremos para terminar esta parte que estamos concluyendo y lo haremos rapidito ya. Bueno, habíamos hablado de los sistemas informáticos documentales, de los sistemas informáticos bibliográficos, ¿no? Ya con el ejemplo hemos visto a dónde se quiere llegar con un sistema informático documental. Para llegar a eso, obviamente hay un proceso que seguir, hay varios pasos que se debe tener en cuenta y para lo cual se utilizan un conjunto de metodologías, métodos, herramientas y otros elementos más que nos ayudan a llegar a ese producto. Y sin lugar a dudas, el sistema informático, ¿no? Ya sea un sistema informático diseñado especialmente para la institución o para el lugar donde trabajen, o un sistema informático apropiado, adecuado para el lugar donde trabajan, como lo que vimos con COA, o un software libre que ha podido modificarlo y adecuarlo. Bueno, el ejemplo es COA porque ese sí se puede hacer, o otro tipo de software. Entonces, revisando un poco, volviendo atrás, habíamos dicho que un sistema de gestión documental es un esquema de procesos cuyo objetivo es hacer más fáciles las labores de gestión de archivos o documentos dentro de las tareas de digitalización, almacenamiento, recuperación y edición de archivos, entre otras acciones. Y eso es lo que es un sistema de gestión documental. Las bibliotecas y administración se valen de programas informáticos especializados en gestión documental. También incluye en esto los sistemas de gestión bibliográfico y los sistemas de, bueno, aquí ya estamos hablando del documental, los sistemas de gestión bibliográfico que tienen características diferentes. Bueno, sirve para almacenar todos los documentos, no solo para sacar las últimas versiones como novedades, sino es todo un sistema de repositorio y de conservación
organización de documentos, en sí una gestión global de los documentos. Hay varios documentos sobre esto, hay diversos autores, cada uno de acuerdo a su óptica y su visión general, inclusive su experiencia de trabajo, lo plasma de diferente manera. Les voy a pasar un textito que habla sobre esto y cita una variedad de autores. Muchos coinciden, muchos tienen su propia visión. Obviamente, ustedes saben que las visiones se construyen en función a las experiencias y en función al uso de esas herramientas, de las herramientas a las que tienen acceso o de los sistemas, etcétera. Entonces, yo no soy muy apegada a la, que les había dicho ya desde un principio, a las definiciones verticales. ¿Por qué? Porque tendríamos que estar haciendo referencia a definiciones verticales, a definiciones del 2020, máximo del 2019. Porque en el tema de tecnología, es tan dinámico el avance que lo que opinaban en el 2000 al 2020 ya se ha avanzado tanto que la opinión era, o la emisión de como les digo, de una definición o de un concepto de X autor de 2006 al 2020 va a diferir casi diametralmente, o por lo menos en un gran porcentaje, porque el contexto dentro de la tecnología era otro. Y ustedes saben mejor que yo, ¿no? Cómo han avanzado. Si el 2006 alguien ha opinado sobre lo que son las redes sociales, lo ha hecho viendo Hi5 u otra red social, y esa opinión no puede ser la misma. Tendrá algunas connotaciones que sí valga la pena destacar, pero no va a ser la misma porque de esa fecha ahora las redes sociales han cambiado increíblemente. Cada día es un nuevo contexto. Entonces, de ahí que yo no me baso mucho en definiciones teóricas de muchos autores. Sin embargo, siempre hay que leerlas, hay tantos, ahí siempre se coge algún insumo. Sin embargo, lo mejor es estar al tanto de lo que sale en el día, sobre todo o principalmente o específicamente cuando se habla de tecnologías o lo dinámico. También otras áreas del conocimiento sí es necesario, absolutamente necesario, referirnos a autores. Bueno, en ese sentido yo les voy a pasar ese documento de donde y se extiende bastante sobre lo que son sistemas de información y las visiones de diferentes autores. Vean, comparen cómo opinaban autores en 1990, hace 30 años, cuya bibliografía en algunos medios se siguen viendo como referenciales. Pero hay que leer, hay que tomar en cuenta si vale la pena poner referenciales cuando la tecnología y la web en 1990 no tenían nada que ver con la tecnología que ahora estamos utilizando. Pero véanlo, yo les voy a pasar eso. Y además que hay muchos elementos importantes sobre lo que son sistemas de información, sistemas informáticos o sistemas automatizados de información documental. Bueno, ¿qué hemos visto que son los sistemas? No son sino programas de gestión de bases de datos. Todo está en una base de datos, todo está en forma de tablas y esa combinación de datos es lo que resulta y nos da la información que estamos buscando. ¿Cómo se construyen esas tablas? A través de los campos y la introducción de datos. Lo vamos a ver esto con más calma. Entonces, ¿qué hacen esas bases de datos? Hacen el tratamiento de los documentos científicos, culturales y técnicos. Y acá podemos adicionar también que no solo hace gestión de documentos científicos, culturales y técnicos, sino también hace gestión de otro tipo de elementos, como por ejemplo hemos visto autores, hace gestión de actividades, de cursos de capacitación, de
de novedades, de preguntas y respuestas, o sea, son bases de datos que se integran y que cumplen un sinnúmero de funciones, y todas las que nos podamos imaginar y que vamos a añadir a nuestro sistema de información. Cuando hablamos de los sistemas de información documental específicamente, vemos que para gestionar los documentos necesitamos de una base y queremos ponerla a difundirla a nivel de la web, necesitamos esos sistemas. ¿Y cómo vamos a aplicar esos sistemas? Tenemos que ver el contexto político, el contexto social y el contexto inclusive económico en su momento. Desde varios puntos de vista. Por ejemplo, cuando nos referimos al contexto económico dentro de nuestra organización, vemos de cuántos recursos disponemos. Y eso nos va a llevar a tomar la decisión de que si construimos una base o un sistema automatizado de información propio, lo que no va a bajar de unos $10,000. Y dependiendo de la complejidad y de todo lo demás, va a llegar a los $50,000, $70,000 fácilmente. Entonces, ese es el tema económico que se debe tener en cuenta dentro de la organización, o sea, cuánto tengo y cuánto puedo disponer. Quizás parezca una cosa astronómica y decir yo nunca voy a poder trabajar con eso. En instituciones grandes, por ejemplo, la UMSA, ha implementado estos sistemas y está implementando muchos otros más, pero ya está automatizado. Hace quizás menos de una década las inscripciones y todo eran casi manuales. ¿Cómo ha implementado todo esto? Gracias a un convenio que se denomina, es de la cooperación sueca, denominado Artisarec, que ha dado recursos, fondos y ha fortalecido todo lo que es UMSATIC. No sé qué tanto el CPDI, pero ha fortalecido con recursos, sobre todo con el equipamiento y con las capacitaciones y todo eso. Las cooperaciones siempre vienen de la mano con formación o con capacitación a capacitadores. O sea, transmiten el conocimiento, se transmite la información, ese conocimiento se queda con los expertos seniors de la institución, y ellos tienen la función de transmitir a los expertos o a los juniors. Entonces, de esa forma se puede conseguir así implementar grandes bases de datos que son específicas para ciertas instituciones. Entonces, la documentación que se va a tratar y todo esto nos va a permitir, o sea, el contenido de la documentación, ¿cómo les digo? El conocimiento intrínseco dentro de cada documentación va a también influir en cómo tenemos que manejar la base de datos. O sea, en pocas palabras, dentro de la universidad, ¿qué es lo que vamos a poner al alcance de los estudiantes? Hay documentos que no se pueden poner, son reservados, tal vez hasta confidenciales o están clasificados. Digamos, clasificados. Entonces, ese conocimiento intrínseco que está en cada documento también nos da la pauta para definir qué sistema de información se va a utilizar. Tal vez son pocas las series documentales que se van a exponer. Hablemos del Honorable Consejo Universitario de la UNSA, mejor ejemplo, y todos entendemos y conocemos. Serán las resoluciones las que pondrán al alcance de las personas, no así las actas, probablemente no la correspondencia y quizás otros temas, digamos, de proceso, de informes de asesoría jurídica, informes de la Dirección Administrativa Financiera. Con seguridad no van a poner a vista esos documentos, sino serán no las actas, las resoluciones de consejo. Entonces, ese conocimiento intrínseco del documento hace también que nos ayude a definir qué es lo que se va a utilizar. ¿Cómo funciona?
Es simple, como lo que habíamos visto en el sistema informático netamente, introducción de datos, proceso y salida. Es lo mismo, la captura de documentos, tenemos acá, se almacena y encontrarlos y facilita su distribución de envío. O sea, son los tres procesos que habíamos visto en los sistemas informáticos documentales. Lo vamos a mirar otra vez, rapidito. Que es entrada, proceso, salida. La misma lógica, ay, ya me perdí, creo, sobre cosas, no creo. Tiene la misma lógica y tiene la misma forma de salida. Bueno, en algún lugar lo he puesto. Este es. O sea, se introducen los datos, se llenan los campos, se hace el proceso interno, eso sí ya va a cuenta de la máquina, digamos, y se saca la información, obtenemos la información. Entonces, es la misma forma como funciona este sistema. Todos los sistemas tienen esas tres partes. Ingreso, proceso y salida. ¿Cuáles son algunos impedimentos o problemas con los que podemos tropezar? En muchos casos es el crecimiento excesivo del número de documentos. Imposibilita conocer directamente cuánta información hay en circulación. Y esto también tiene otro problema, que ocurre cuando no existe una organización, una cultura organizacional dentro de una institución, donde no se comparte la información. Y esta es una falencia en muchas instituciones, sobre todo cuando existe un celo laboral y una descalificación hacia el que está manejando el sistema. Esto se ve, quizás tropezaron alguna vez hasta en personal de nivel técnico o de nivel de apoyo, incluso en secretarias, ¿no? Que no quieren dar la información, no quieren compartir su archivo porque, según ellas, están precautelando esa información. Yo trabajé en UMSA hace muchos años y veía que sucedía eso, ¿no? Las secretarias decían, no, es mi trabajo, ¿por qué voy a compartir? Entonces, esa es una falta de cultura organizacional y obviamente es falta de profesionalismo, ¿no? Porque no están contribuyendo, no están trabajando en pro de la institución, sino están trabajando a título propio y brillar como el sol con sus propias cosas. Ese es un tema que no se conoce, no se llega a conocer qué exactamente está pasando, pero con la sistematización es un escollo que se lo vence, porque hemos hablado con las taxonomías, cómo se debe clasificar la información y se le asigna una nomenclatura, una codificación, y eso sirve para trabajar y ubicar los documentos. Entonces, si un documento no está con ese identificativo, con el código, difícilmente va a ser encontrado, ni siquiera se va a subir a la base de datos, pero en la práctica ese documento que no tiene esa característica puede ser visto como no oficial. Paralelamente a esto viene el tema de la producción científica. Cuando hablamos ya de otro tipo de documentos, ¿dónde vemos esto? Como dice acá, ¿no? Es un crecimiento imparable. ¿Dónde vemos? En las revistas. En las revistas, en los folletos y otro tipo de comunicación así ágil, o donde se publican artículos. Y es realmente, sobre todo en el ámbito académico, donde sale un artículo tras otro y ya no sabemos dónde. Bueno, eso obviamente no tiene que tener límite porque la función de una entidad académica es precisamente producir conocimiento e información, pero ¿cuánto de eso va quedando obsoleto? ¿Cuánto debe ir a nuestro sistema? Ese es otro problema. Este tercer está vinculado con el anterior, este tercer problema, decimos acá, a más documentos, más novedades y menor vigencia de los datos residentes.
O sea, ¿qué quiere decir esto? Lo que les decía hace un rato, ¿no? Yo ya no quiero leer, bueno, no es que no quiera leer, sino que ya no tomo como referentes absolutos los autores porque hay tanto que ver, cuando de pronto no sabes si ese autor así, es su primer intento para describir un tema sobre sistemas informáticos o ya tiene una larga trayectoria. Lo puedes googlear, le haces el seguimiento, todo, ya encontrarás. Pero cuando quieres información ágil, te vas a ir a una universidad, una biblioteca universitaria, una biblioteca de alguna organización sólida o bien establecida. Y ese es el tema, ¿no? Hay tantos documentos que no sabemos cuál es su procedencia y que nos presentan temas novedosos y hace que los otros antiguos, anteriores a eso, tengan menor vigencia. Sobre todo cuando se utilizan datos, les decía hace un momento, ¿cómo podemos hablar de redes sociales del 2004 y hablar de redes sociales en este momento? Podemos hablar como datos que se comparan, cómo progresó o cómo evolucionó todo eso, pero no podemos decir, por ejemplo, dentro del comportamiento de los jóvenes en las redes sociales, va a diferir muchísimo y una teoría emitida en el 2004 no vamos a usarla como referencia el 2021, porque como se dice vulgarmente, ha corrido mucha agua debajo del puente, o sea, ha cambiado muchísimo. Entonces eso pasa, ¿no? Es menor vigencia de los datos. La dispersión de las publicaciones que afecta la posibilidad de acceso exhaustivo a los artículos existentes. Ya hemos hablado del ruido informacional y de todo esto. Dificultada por la aparición de vistas de relación inmediata por su contenido. Si se relaciona con lo anterior, que más información, mucha más información, y ya no sabemos cuál está vigente. La intervención de tecnologías ópticas y electrónicas está aumentando con rapidez por el número de documentos autoeditados. Eso también es un problema, porque mientras más herramientas y más recursos ponen a nuestro alcance, existe mayor posibilidad de que utilicemos de forma independiente, de forma individual y podamos poner todo el contenido que queramos y nos proyectamos bien en una página web o en un blog y empezamos a poner contenido que puede ser, depende de nosotros, puede ser muy bien trabajado, muy bien elaborado y tendría su alcance. Pero si nos hemos inventado o hemos plagiado o hemos hecho cualquier cosa, también perjudicando y estamos creando ruido informacional. Esa es otra desventaja, ¿no? La creación de contenido propio. Sin duda ustedes también, como yo, han visto compañeros no sé, del colegio, digamos, o cuando sean profesionales, compañeros de trabajo de la universidad, que de pronto salen con un currículum que dice, pero, uy, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué yo no tengo ese currículum si he trabajado más o que esta persona? Y eso es lo que refleja, ¿no? Hay personas que a veces hasta sin ser profesionales se venden, tienen un marketing personal, pero bárbaro, que pueden convencer a cualquiera. Y de pronto ves en su LinkedIn que una consultoría ¿qué les digo? Que una consultoría que ha servido para llenar encuestas en diferentes áreas, le ponen científico investigador en estadísticas, elaboración de modelos cuantitativos y cualitativos para el análisis de datos con dispersiones dentro de la teoría de Fisher y no sé qué cosa. Y ustedes se preguntan, dicen, pero si a él solo lo han contratado para que haga encuestas. Si ustedes ven todo ese currículum por detrás y empiezan a encontrar artículos publicados por esta persona y lo googlean y lo encuentran en LinkedIn y les puede dar cierta credibilidad.
O sea, sí, aparentemente sí es una persona, un profesional muy capaz, pero ese es el tema que hay mucha gente que se vende muy bien, que sabe cómo proyectar su imagen hacia afuera. Y ahí estamos en la disyuntiva que siempre hemos hablado, ¿no? ¿Hasta qué punto es creíble esa información? Ese es por un lado en cuanto a las publicaciones y por el otro lado está la creciente tendencia hacia una especialización exigente en la bibliografía diferenciativa. O sea, cada vez habíamos hablado el otro día de los sistemas de clasificación de Wiki, que clasificaba en 10 áreas de conocimiento todos los saberes de la humanidad. Pero esto ya está entrando dentro de una monotonía porque es cada vez más dinámica la ciencia que exige que la bibliografía sea más específica. Hace 15 años seguramente poníamos informática, y hardware, software, programas, eh, no sé, web, página web, alguna cosa. Y ahora ya tenemos que poner neurociencia, inteligencia artificial, y muchos otros términos más que están surgiendo y apareciendo cada vez. ¿Y qué está pasando? Entonces, que en muchos casos no llega eso a los centros informativos. No son, no existen centros informativos a ciencias, o de lo contrario no tenemos acceso. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, dentro del área de la tecnología, en el área de educación está el área de ciencia, el área de ciencia y tecnología. ¿Y cómo accedemos a lo que está haciendo esa área de ciencia y tecnología? A través de la web, pero navegamos en la página del Ministerio de Educación, ¿cuánto vamos a encontrar? Probablemente mucho, probablemente no, nada. Algún dato, en la otra clase creo que les dije que existen páginas web de los ministerios que no tienen ni el nombre del ministro. Y esas son las deficiencias que no nos permite entender y acceder a esa información. Entonces, esas son algunas barreras para hacer nuestros sistemas de información digital. Pero cuando hablamos de las ventajas, encontramos también un número de ventajas. La digitalización documental, que sabemos que siempre va a ser una ventaja porque se puede conservar, porque ocupa menos espacio, porque lo podemos compartir en la web, todas esas cosas, o en la nube. Localización central. Ya con el ejemplo que hemos visto de ese sistema de información, se ha podido observar que todo se localiza, se centraliza la documentación. Probablemente físicamente no esté centralizada, no sabemos en qué estanterías o dónde está, o están en cajas, pero dentro de la web la vemos centralizada, la vemos ahí conjunta. Y eso es lo que se hace, ¿no? Centralizar. Otra cosa, mejorar el flujo de trabajo. O sea, ya se entra a esa cultura organizacional que cada quien tiene sus tareas delimitadas, el hecho de tener la información controlada, o por lo menos con planes de control. Entonces, la asignación de funciones se hace más fácil y se lo trabaja de esa forma. Otro aspecto es la seguridad de la información. Estos sistemas informáticos tienen que contar siempre con sistemas de seguridad, los cortafuegos, que no ingrese virus, que no entre un hacker, o sea, tienen sus temas de seguridad y además tienen backups, entonces se tiene la información ahí. Estamos compartiendo documentos, que es lo que toda institución quiere, sacar hacia la población todo lo que hace. También está el tema de colaboración documental. Vieron en el sistema que les mostré de la CEPAL, como hay un espacio donde dice que se trabaja en el tema colaborativo. El control de versiones, hacemos seguimiento de versiones, de ediciones, primera edición, segunda edición de los documentos, o la versión de un congreso del 2015 ha sido mejorada el 2018, 20, etcétera, y ahí hacemos ese seguimiento. Lo
No pasaba cuando teníamos los archivos físicos donde la información era tan estática que a veces olvidábamos que estaba ahí. Entonces, cuando hablamos de los sistemas de recuperación, diferentes conceptos, diferentes puntos de vista. Este Piqueri lo he tomado porque he visto que lo hacen, y está en el documentito que les voy a mandar, que hacen bastantes referencias. Dice que los sistemas de recuperación son formas del mensaje fuente transitorio grabado. O sea, para él, lo importante es el mensaje fuerte. También la naturaleza de la audiencia, a quién va a ir dirigida, si es individual o masiva, mucha gente. Distribución de los receptores, hacia dónde están, a quiénes vamos a ir dirigidos. Por ejemplo, si trabajamos en un ministerio, ahí están casi concentrados, ¿no? Salvo que tengan oficinas fuera, están concentrados, la información va, al ser archivo, va a estar dentro y la población que consulte va a tener que dirigirse a ese lugar si fuera físico y si no, tal vez en línea. Pero toda la información, todos los documentos, los papeles están dentro de ese edificio. Lo que no pasa cuando son otro tipo de entidades. Por ejemplo, impuestos internos, no sé cómo se llama ahora, tributos, no sé. Esa oficina, si quiere hacer un archivo a nivel nacional, tiene oficinas en todo el país, y no solo en todo el país a nivel ciudadanos, sino a nivel provincias y todo eso. Entonces también hay que tener en cuenta si eso está pasando o estamos trabajando en eso. Lo mismo de las fuentes, ¿no? O sea, hablamos de los receptores de información o de las fuentes, quienes están originando el documento. O también podemos referirnos a la adquisición, almacenamiento y acceso centralizado o descentralizado. Tiene la misma figura, ¿no? Y la orientación de los receptores, o sea, cuál es los receptores como tal, los consumidores de la información, qué es lo que prefieren. En el caso de la banca, y siempre, o en su mayoría, o por lo menos la población de mayor edad, va a optar por ir al banco a sacar sus papeles. En cambio, las nuevas generaciones como ustedes van a optar por las consultas en línea, por descargar sus informes en línea, imprimir sus documentos si quieren, o guardarlos en archivo digital. Entonces, ¿cuál es la orientación? ¿Cuál es el interés de los receptores? Y con todos esos datos es que vamos a escoger el software, según el tipo de la empresa y denomina así por popularidad, o sea, la gestión documental por popularidad. Yo le llamaría gestión documental por demanda de los usuarios. Y bueno, ¿cuál es la función que va a cumplir entonces nuestro software luego de que lo hayamos elegido? Registrar la información básica, adquirir, coleccionar documentos de las fuentes, analizar, describir, indizar, o sea, lo que digamos, hablado tanto que lo esto, aquello, todo. Almacenar los documentos, recuperar los documentos, procesar los documentos adquiridos, en su caso traducirlos, evaluarlos, difundir y distribuir los productos de información. O sea, prácticamente lo básico, lo que conocemos ya como cómo funciona un sistema. Y para esto, ¿qué hora es? A ver si alcanzamos esto más. Para trabajar con estos sistemas existen metodologías, métodos y herramientas. Sin lugar a dudas, es una forma de orientar y organizar el trabajo. Desde sus primeras instancias, desde el mismo momento de la prefactibilidad, o sea, cuando surge la idea y decimos esto sí puede ser o no factible, y vemos las posibilidades de estudiarlo, para estudiarlo, y con la factibilidad ya vemos que de acuerdo a recursos económicos, financieros y todo eso, sí se puede hacer. Entonces, ahí estamos viendo cuán factible puede ser, o directamente si no es factible que no contamos con nada. Entonces, esa es una de está dentro de las metodologías. Y uno de los aspectos que toma en cuenta es apoyarse en las metas técnicas relativamente bien definidas. Prácticamente la programación, ¿no? La programación y hacer el análisis
de la factibilidad les decía cuáles serían los tropiezos y cuáles serían las limitaciones. Y a la vez ver las fortalezas, todo, que se lo puede hacer a través de un FODA o a través de los informes y la toma de decisiones. Otra metodología se basa en un modelo de diseño más individual que organizacional. No tomamos en cuenta como un sistema integral, sino como un sistema de archivos solamente, o sea, de la unidad de archivos de la institución. Luego, una tercera metodología asume las metas objetivas y los requerimientos para solucionar. Deben estar definidas en el proceso de diseño. O sea, tomar en cuenta todos los aspectos, todo lo que ya hemos visto, los pros, los contras, y trazar las metas objetivas, trazar las metas claramente para solucionar los problemas. Entonces, esas son algunas de las metodologías con las que se trabaja. Bueno, de manera general se sugiere la utilización de metodologías con enfoque integral, es lo que siempre les voy diciendo, ¿no? Que se integren. Si son más sistemas, sí, o un sistema, bueno, si son varios sistemas, lo que puede hacer es agruparlos, convertirlo en un sistema integral grande, y cada uno de los sistemas que se han agrupado se constituirían en subsistemas. Digamos, tenemos un sistema de información bibliotecaria, y teníamos como subsistemas una base de datos de hemeroteca, otra base de datos de mapas, otra base de datos de autores, etcétera, y todo eso lo integramos para que se constituya en un sistema integral de información bibliográfica. ¿Cuáles son los métodos? Los métodos para hacer un sistema de información, o sea, es cómo lo hacemos, ¿no? Lo hacemos, el diseño centrado en el usuario. Nos basamos solamente en las demandas del usuario y un sistema a la medida de nuestros consumidores o de nuestros clientes, o hacemos algo participativo. Obviamente, bueno, acá no es tan obvia la respuesta, porque si hablamos de hacer un diseño participativo y tenemos participativos, convendría hacerlo cuando se trata de algo físico, pero cuando se trata de algo digital ya es medio complicado, ¿no? Porque ¿cómo hacemos que la gente participe? Podemos poner un cuestionario en línea, pero el cuestionario puede ser llenado por un mayor porcentaje de gente que ha pasado por casualidad y ha encontrado la información. Entonces, en este caso yo creo que el diseño tiene que ser más organizacional en función a la institución y qué es lo que quiere la institución, mostrar y difundir. Existen también algunas herramientas para diseñar los sistemas de información, que son las auditorías de información. Una auditoría de información no siempre puede ser para encontrar errores o para encontrar falencias, sino para saber de qué disponemos y de cuánto disponemos. Los diagramas de flujo, que es lo que ya en la siguiente clase vamos a ver. El uso del FODA, para los que no han usado todavía, es la matriz de análisis de situación donde se evalúa las fortalezas, oportunidades, las debilidades y las amenazas. Son 4 elementos que se analizan y los resultados permiten tomar decisiones. En este caso pueden ser en función a cómo vamos a elaborar nuestro sistema de información. Y eso es lo que tenemos. Entonces, de esa forma es como se elabora un sistema de información para lograr un resultado grande. Entonces, con esto terminamos la clase. Esta parte sí, siempre es árida cuando es descriptiva, es mejor verla en funcionamiento. Y con esto prácticamente estamos acabando este tema. Si tienen alguna duda, pueden hacerla. O si no quieren hacerla ahora, la pueden hacer mañana. Y listo.